porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñandeyarañe, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Hoy principalmente estamos haciendo toda una presentación, ¿verdad?, de lo que es el libro del Éxodo. Entonces, Ñandeyay Cuaponano, Ayepapea, el libro del Éxodo es el segundo que encontramos en la Biblia. Génesis, después el Éxodo. Tiene la característica, por lo menos se lo presenta como una continuación de lo que veníamos reflexionando en el Génesis. En el Génesis, en cuanto es una familia donde Dios se va manifestando, se va revelando, le dice, sobre todo a Abraham, ¿verdad?, que de su descendencia será un gran pueblo numeroso. Una de las primeras entonces realizaciones de esa promesa se está realizando aquí en el Éxodo. ¿Por qué? Y porque si le dice y le promete la descendencia, entonces Yahuerescota imagina de descendencia pea. O pea la Yarescota imagina, ¿por qué? Porque el pueblo comienza a multiplicarse. Así por lo menos habíamos leído al inicio ya ese capítulo 1 del libro del Éxodo. Ahora nosotros queremos todavía fortificar, subrayar, insistir en un aspecto de este libro, comentar un poco sobre esta cuestión de la fecha de composición. ¿Cuándo se compone el libro del Éxodo? ¿En qué circunstancias? Algo importante en Ñandela Yaycuapona, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros con facilidad ya ya pointe shubi, ¿verdad? O sea, decimos, ¿qué libro del Éxodo, esto, aquello? Y entonces, como si fuese una cosa que ahí, Yaycuapaoí, como si fuese que alguien estaba ahí con su calculadora, no sé, midiendo, sumando, restando, tiempo, lugar, hora, etc. No. Para estos libros sagrados, nosotros ya vamos luego a abrir un poco paraguas, por decir así. No es que tenemos las fechas así concretas, no es que tenemos elementos así bien demostrables, es imposible, porque nosotros estamos hablando en un lenguaje religioso. El lenguaje religioso va mucho más allá que un lenguaje simplemente cronológico. El lenguaje de la conversión, el lenguaje de la vuelta hacia Dios, o el lenguaje del llamado también del profeta o de quien sea, del llamado a la conversión a cada uno de nosotros. Entonces, son situaciones bien concretas. Claro, aquí nosotros vamos a mirar un poco el tiempo, más o menos, cuándo se escribe, o sea, cuándo se pone por escrito, cuándo se ordena, diríamos, ¿verdad? Eso sí es un poquitito más factible, es más o menos demostrable, a pesar de que hay también ciertos elementos que no siempre se pueden, ¿verdad?, tenerlo así en la punta de la lengua, ¿verdad?, para decirlo, para transmitirlo, para decirlo, porque son bien complicaditos en cuanto a su elaboración. Bueno, miremos entonces esta fecha de composición como encontramos aquí. Es difícil establecer una fecha, ahí está, es difícil establecer una fecha para la redacción de este libro. Es un poco difícil, ¿verdad?, de establecer esa fecha. Ahora, se pueden distinguir en estos libros ciertos fragmentos muy antiguos, ¿verdad?, que están ensamblados en textos más recientes. Distinguir en los fragmentos, en algunos fragmentos, ¿verdad?, textos muy antiguos que se fueron, como glosa, se fueron metiendo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver por qué
se fueron metiendo y cuáles son esas fechas, ¿verdad?, que nosotros encontramos allí. Sin duda, los redactores recopilaron textos que provienen de tradiciones que fueron transmitidas a través de varios siglos, ya en tu que ver. Varios siglos entonces que fueron transmitidas, incluso esta mañana que incluso estas vienen siendo transmitidas en un sentido oral primero, lo oral, y después recién nosotros vamos encontrando que se van escribiendo. Pero es importante que queda allí, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, en nuestras manos. Pero la obra en su conjunto, ¿verdad?, junto a la totalidad del Pentateuco, quedó conformada en el periodo post-exílico. Vea nota por añadir. El periodo es el periodo post-exílico. Post-exílico quiere decir, ¿se acuerdan cuando hablamos cuándo se escribe la Biblia? Decíamos, o cuándo se ordena la Biblia. Y nosotros hablamos de esta experiencia terrible, ¿verdad?, del pueblo de Israel que va al exilio, que va como esclavo prácticamente a Babilonia, sale de su país, entonces deja su tierra, es castigado y va al exilio. Pero después tendrá la suerte de nuevo Israel, o sea, Judá en este caso, porque son los de Jerusalén los que van, entonces de volver a la tierra, de volver a su ciudad, de volver a Jerusalén. Bueno, y desde ahí nosotros podemos entender que es a la vuelta, dice la post-exílico. Hasta el 300, hasta el 538, y después, desde ahí entonces, 538 para abajo, ellos comienzan a reorganizarse. Por eso es un periodo post-exílico. Quizá en el primer siglo posterior a la restauración, esto que nosotros encontramos, ¿verdad? Quizá conformada en el periodo post-exílico, quizá en el primer siglo posterior a la restauración. Y bueno, y así entonces encontramos, por ejemplo, el canto de Moisés y Miriam, está en el capítulo 15, del 1 al 21, capítulo 15 del Éxodo, ¿verdad? Es una pieza literaria de evidente antigüedad y todo hace pensar que es pre-exílica. Otro elemento. Lo preexílico que quiere decir antes del exilio. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que pensar en esta posibilidad, lo preexílico de este pasaje, porque, y bueno, por su literatura, sus expresiones, su forma entonces de expresar, ¿verdad?, y de decir, de manifestar todo el aspecto religioso. Por ejemplo, los cuerpos legales, toda la cuestión legal, toda la cuestión de la ley como tal, fueron elaborados con posterioridad, es decir, posterior significa mucho más adelante. Está respondiendo a épocas más avanzadas. Cuando ellos estaban caminando por el desierto, porque nosotros lo que vamos a encontrar muchísimo en el libro del Éxodo es justamente cuando ellos se encuentran caminando por el desierto, etc., y así sucesivamente. Pero muchas de estas leyes no corresponden a ese tiempo cuando ellos están por el desierto. Imposible, ¿verdad? Sino que corresponden a tiempos muy posteriores. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Llegas cansado a tu departamento. Te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada.
y empezás a revolver. Abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y ta yegua color rosado.
De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mitañan de yara y peguará. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mitañan de yara y peguará. Si se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morejú. Qué lindo que está el pesebre, miran un poco al ibú, y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mitañan de yara y peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mitañan de yara y peguará. Los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O paisagua y la gente hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mitañan de yara y peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mitañan de yara y peguará. Y volvemos con Ñandeyara Ñe. Volvemos a agradecer siempre a nuestros auspiciantes y a las personas que ya se van uniendo, se van inscribiendo también para formar parte de esta gran familia de Ñandeyara Ñe. Les invitamos, ¿verdad?, para que juntos podamos evangelizar. Y sobre todo cuando la palabra de Dios nos toca el corazón, después también nosotros nos volvemos mucho más sensibles a las necesidades de los demás. Es por eso que les proponemos hacer miembros de Ñandeyara Ñe, para que en un futuro, espero no próximo, lo antes posible, podamos tener también la posibilidad de ayudar a niños de la calle, de ayudar a jóvenes que están en las adicciones, de ayudar a enfermos que están postrados, de ayudar en fin, a todas aquellas personas que se sientan excluidas y fuera, ¿verdad?, de un camino de nuestra vida humana, de nuestra vida social, y eso también de nuestra vida cristiana, ciertamente, para que seamos fuertes y para que podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, volvemos a Ñandeyara Ñe y nosotros estamos haciendo una breve introducción, así en una forma presentable, no aún directamente sobre el texto. Al inicio hicimos algo, pero era simplemente para mostrar la situación del Éxodo. Ahora estamos mostrando desde un aspecto más bien de estudio profundo lo que significa también un resumen con este estudio. Entonces nosotros decíamos, en su forma actual, el libro refleja la situación de Israel. En su forma actual, el libro refleja, decíamos, la situación de Israel bajo el dominio persa, después de haber pasado, ¿verdad?, por la prueba del cautiverio babilónico. Después de haber pasado, esto es importante tener en cuenta, ¿viste? Aquí entra
la historia de la salvación. ¿Verdad? Pero es después de una prueba, ¿viste? Después de una experiencia fuerte, bueno, calcular y va el añande ya va el allí ya poana por no que la oiko veñandere oiko va ahí está. Esto es importante tener en cuenta. Y bueno, en resumen, con respecto a esto de la fecha, la composición, a llevar acá ¿verdad? Es bastante difícil. Es posible afirmar que ciertos fragmentos son muy antiguos y que otros fueron redactados en una fecha cercana a la redacción final del Pentateuco, ¿verdad? Teniendo en cuenta textos anteriores. Un último redactor, ¿verdad? El que va a unir todo esto, va a ensamblar, dio a la obra la configuración que hoy tiene nuestras Biblias, ¿verdad? O sea, la configuración, lo último, la estructura final, como decimos nosotros, ¿verdad? Y que es la reconocida como Sagrada Escritura. Es lo que nosotros reconocemos aquí, ¿verdad? De nuestro libro, el libro del Éxodo, concretamente. Tenemos 40 capítulos en el Éxodo. Y aquí en estos 40 capítulos que encontramos, ¿verdad? Es el redactor final, ¿verdad? Que lo va ubicando, que le va configurando todos los elementos que se van recopilando y se organiza de una sola forma, como si fuese un solo libro. Bueno, y entonces la pertenencia del Éxodo al cuerpo del Pentateuco permite afirmar que su canonización tuvo lugar antes de que se iniciara la traducción del griego de la Biblia hebrea. Esta se llama la Biblia hebrea, ¿verdad? Septuaginta, en el siglo III a.C., la Septuaginta. Y bueno, otro indicio también importante lo ofrece el llamado Pentateuco samaritano. Hay que ver. Pentateuco samaritano, va de página. Es la Torá, ¿verdad? Samaritana, que contiene el Éxodo tal como lo conocemos hoy. Este hecho indica que ya era un texto canónico, es decir, reconocido como inspirado por Dios antes de la separación entre la comunidad samaritana y la judaita. Ustedes saben entonces que los samaritanos tienen sus propios libros, pero en realidad ellos leen solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia o Power. Sin embargo, ¿verdad? Los judíos continúan, ¿verdad? La revelación, los profetas, los libros sapienciales. Y antes de esta separación quiere decir que hay entonces una unidad entre ellos. La fecha exacta de esta separación es desconocida, pero sabemos que se produjo en torno a finales del siglo IV antes de Cristo. Siglo IV antes de Cristo se realiza esta separación, ¿verdad? Entre los judaitas y los samaritanos. Cuando los samaritanos construyen su templo en el monte Garitzim para competir con el de Jerusalén. Y así entonces en este periodo posexílico que encontramos aquí, la esclavitud en Egipto como la esperanza de poseer una tierra fértil y generosa eran memorias de un pasado muy lejano, porque pero donde todavía una promesa muy lejana, pero estos recuerdos volvían a cobrar actualidad porque la realidad cotidiana tenía muchos elementos en común con aquella memoria. Quiere decir que el periodo post-exílico, la esclavitud en Egipto, era algo muy necesario todavía. Y la realidad cotidiana tenía muchos elementos en común con aquella memoria, ¿verdad? Los israelitas volvieron, ¿verdad?, a servir a los reyes extranjeros. Entonces aquí nosotros podemos encontrar la corona persa, es decir, los que están al frente. Ellos imponían muy pesados impuestos, ¿verdad? Muy pesados impuestos. La fecundidad de la tierra la disfrutaban otros y la tentación también de la idolatría. La golaña de Yeshatajina en el libro del Éxodo, que aparece al 2x3, ¿verdad? La cuestión de la idolatría.
Pero recordemos lo que significaba la idolatría, ¿verdad? La idolatría es más bien meter otros dioses, tener otras preocupaciones, ir detrás de otros dioses, olvidarse en síntesis de Yahvé. Opear entonces la escuela yo puedo incluso cuando nosotros vamos a ver estas plagas, ¿verdad? En el libro del Éxodo que aparecen, ¿qué son estas plagas? Y bueno, las plagas nos vamos a dar cuenta que están representando a dioses diversos, ir detrás de otros dioses, ir detrás de otras preocupaciones en síntesis, sabiendo que Dios es el único Dios. Y nosotros como que nos vamos descarriando porque nos preocupamos de ciertos elementos que simplemente nos alejan de Dios, nos dejan en una ruptura total con Dios. Por lo tanto, dice, estos recuerdos volvían a cobrar actualidad porque la realidad cotidiana tenía muchos elementos en común con aquella memoria. Los israelitas volvieron a servir, ¿viste?, a dioses extranjeros. La corona persa les imponía. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Los donantes del árbol y del nacimiento que lucirán este año en la Plaza de San Pedro se han reunido con el Papa esta mañana. Al Papa le han gustado mucho. Il presepio e l'albero, simboli affascinanti del Natale, possano portare nelle famiglie e nei luoghi di ritrovo un riflesso della luce e della tenerezza di Dio, per aiutare tutti a vivere la festa della nascita di Gesù. La gran novedad de este año será el nacimiento, y es que basándose en la tradición dolomita, el patriarca de Venecia propuso realizar un pesebre íntegramente de arena. Este material tiene un significado muy profundo. La arena es imagen de algo que procede de la tierra y nosotros sabemos que, como dice la Biblia, el hombre proviene de la tierra, es decir, es frágil. Este es el misterio de Dios plasmado a través de este elemento que transmite de manera excelente que la fragilidad del hombre requiere también un momento de reflexión sobre la Navidad y un examen de conciencia. Y aunque lo han realizado a prueba de lluvia e inclemencias meteorológicas, sus 4 escultores han designado a una persona para que esté disponible en cualquier momento en caso de que el pesebre sufra algún daño. Algunas personas se sorprenden al ver que una vez seca la escultura no se viene abajo. Es como una figura de barro. Cuando está mojada es como el barro, pero una vez que se seca es muy firme.
El árbol este año será un abeto rojo mucho más sencillo que el de años anteriores y además, después de la Navidad, será destinado a un especial proyecto. Ya se ha llegado a un acuerdo en el que no se tirará nada y el árbol se reciclará para poder hacer juguetes para los niños pobres. Sin duda este año será original, especial y único en cuanto a los adornos navideños del Vaticano, que, como ha dicho el Papa, reflejan a la perfección la sencillez, la ternura y la bondad. Volvemos con Yandé Yarañé, agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes y animando también a todas las personas que quieran unirse a nuestro gran movimiento Yandé Yarañé, para que esto siga siempre en este programa de evangelización a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea siempre eficaz en nuestro corazón, en nuestra vida, y desde ahí también después podamos hacer grandes cosas por los demás, sobre todo a los niños de la calle, a los jóvenes en adicción, a los indígenas, en fin, a tantas personas, ancianos, a personas que están abandonadas. Y así entonces estamos reflexionando, estamos entrando primero en una presentación muy general de lo que es Yandé Yarañé, en su estructura general de lo que es la Biblia. Ayer, Yandé Yarañé, en su estructura así muy sencilla y muy común, ¿verdad? ¿Cómo entonces entendíamos esto de que los israelitas, ¿verdad?, volvieron, dice, a servir a reyes extranjeros? La corona persa les imponía muy pesados impuestos. La fecundidad también de la tierra la disfrutaban otros. Y la tentación de la idolatría, ¿verdad?, la de rendir culto al Dios de sus dominadores, era una realidad que afloraba con regularidad y que debió ser combatida. Es decir, hay que luchar contra estos elementos negativos que alejan a la comunidad, ¿verdad?, que alejan totalmente, ¿verdad?, de vivir de acuerdo a aquello que Dios le estaba pidiendo a la comunidad. Para el pueblo de Israel que vivía esta situación, volver a las narraciones del Éxodo significó recordar que el proyecto de Dios para su pueblo aún estaba vigente. Solo esperaba su tiempo de plena realización y permanecía como promesa aún no cumplida. Entonces, es una promesa que todavía no se cumplió, pero hoy se digna. Entonces, pero mucha esperanza, mucha fuerza, y nosotros tenemos que colaborar en ese sentido. Para el pueblo de Israel que vivía esta situación, hoy como hoy, ¿verdad?, ellos están al frente, ¿verdad? Por lo tanto, volver a las narraciones del Éxodo, el volver a pensar cómo Dios fue actuando en nuestra historia, volver a esas narraciones, volver a tocar lo esencial, significó entonces recordar que el proyecto de Dios para su pueblo aún estaba vigente aún. Y eso es importante, le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensarlo, tenemos que verlo, le está diciendo, ¿verdad? Solo esperaba su tiempo de plena realización y permanecía como una promesa aún no cumplida. Es decir, la fe total también. No, hay una firme y total esperanza en el Señor, ¿verdad? Y decimos, bueno, y bueno, y eso es lo que se realiza sencillamente aquí, ¿verdad? Son esas promesas que aún no están cumplidas, pero que nosotros decimos, eso se tiene que realizar. Y eso es lo que abre entonces también hoy, nos abre a nosotros, porque podemos decir lo mismo. Hay muchos elementos, muchas cosas en las que nosotros tenemos que seguir insistiendo, seguir pidiendo, no desanimarse, no simplemente porque algo no nos salió bien, entonces pensamos que todo ya está mal. No, al contrario. Cuando hay algo que no salió bien, cuando hay algo que está un poco malo, entonces es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos y volver a levantarnos. Y bueno, entonces esto es mirando sobre la fecha de composición.
¿verdad? Que no hay, decíamos, es difícil establecer una fecha, decíamos, para que se nos quede bien clarito también en nuestra presentación. Porque algunos podemos andar pasea, llevar pea pecha, como una cuestión matemática, ¿verdad? La palabra de Dios es mucho más amplia, ¿verdad? Porque te llama siempre a una reflexión. En realidad la palabra de Dios, que se escribe sobre una experiencia del hombre, la experiencia humana, es una respuesta a aquellos elementos que nosotros tenemos dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros seguimos respondiendo a eso que el Señor también nos ofrece, en esa medida también Dios va realizando su plan de salvación con nosotros. Pero siempre vamos a quedar en lo mismo. Bueno, ahora entonces, dentro de nuestro estudio queremos seguir mirando y queremos seguir estudiando sobre aquello que se llaman los géneros literarios. Y antes esta vez con respecto a los géneros literarios, pero ahora de una forma mucho más específica, ya se llamita los géneros literarios dentro del libro del Éxodo. Los géneros literarios son los lenguajes especiales, se dice solamente y simplemente, ¿verdad? Con eso que dice ahí concretamente, así de tal cual, y lo tomamos al pie de la letra, sino que siempre vamos un poquitito más allá, Eso que es género literario para nosotros nos está enseñando y nos está ayudando, ¿verdad?, a interpretar ciertas situaciones y desde esas ciertas situaciones entonces a proyectarnos. Vamos a mirar entonces el libro del Éxodo en cuanto a los géneros literarios. Ofrece una considerable variedad de géneros literarios. Vaya subrayana, vaya escribiana. Una considerable variedad de géneros literarios. En su mayor parte el texto es narrativo, en su mayor parte dentro de nuestro género literario. El texto es narrativo, pero también hay extensas secciones de códigos legales y lo que podríamos llamar instrucciones. Esto es entonces en cuanto a lo que se presenta, ¿verdad?, de los géneros literarios. El género narrativo es el mayor, ¿verdad? O sea, casi todo se nos va narrando, se nos va diciendo. Pero hay otros más, ¿verdad? Códigos penales, que son las instrucciones, por ejemplo, ¿verdad? Después teníamos también textos, ritos textuales, los ritos que aparecen aquí, ¿verdad? O sea, el cómo se hace una celebración, cómo se vive, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no faltan tampoco las genealogías. Hay decíamos en nuestro estudio anteriormente, todo un estudio sobre la genealogía también. En el capítulo 15, del 1 al 21, hay un bello poema aquí, llamado habitualmente Cántico de Moisés o Himno de Victoria. Los textos narrativos suelen llevar incorporados elementos legendarios y motivos populares. Entonces volvemos a repetir. En 15, 1:21 hay un bello poema llamado habitualmente Cántico de Moisés o Himno de Victoria. Los textos narrativos suelen llevar incorporados. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico,
Mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nos encontramos en este momento ante otro cuadro del profesor Viedma, es la batalla de Mbororé, 1641. Doctor Darco, si nos puede explicar todo lo que significa aquí esta hermosísima pintura. Mire, justamente esto es un recodo del río Uruguay. Acá forma una curva de donde llegó la flota portuguesa. Y cuando a medida que se está acercando, acá las balsas artilladas que estaban unidas, que cortaban casi el río Uruguay, van tirando cañonazos con piedras. Y cada tanto, 4 o 5 cañonazos resistía, después se reventaba. Y lo tiraban al agua y acá tienen otros cañoncitos de repuesto. Entonces siguen. Para los guaraníes fue una proeza, ellos no conocían la pólvora, imagínense, se transforman en artilleros. Y tal es así que fueron utilizados durante las guerras civiles en Argentina. Por ejemplo, en la batalla de Caseros, contra Rosa justamente actuaron los artilleros guaraníes. En Montevideo, cuando los Inglaterra estaban sitiando Montevideo, un guaraní disparó un cañonazo, hundió un barco por la mitad, lo partió. Eran excelentes artilleros y ahí fue su bautismo de fuego. Comenzaron. Está representado muy bien esto porque permite, desde la altura, hay un pequeño cerro que allá tiene una placa, le han puesto, el cerro de Mbororé, desde donde los jesuitas dirigían la batalla y veían todo el campo. Cuando los portugueses desembarcaron en la costa, acá los esperaban emboscados los guaraníes. Fue una batalla hasta toda la semana. El Viernes Santo se quejan los portugueses. Nosotros queríamos hacer las oraciones, los pasos de la Semana Santa y los guaraníes no nos dejaron, nos atacaron, nos destruyeron el fuerte. Esto es muy simulado, que querían hacer las funciones religiosas. Ellos lo que querían era cazar esclavos. Pero la colaboración de los jesuitas y los guaraníes, que eran muy valientes y muy hábiles, logró en esa conjunción vencerlos. Y acá están los jesuitas que están estudiando, les está dirigiendo por el catalejo cómo va la batalla. Y terminaron el Viernes Santo, justamente a la tarde, destruyeron un fuerte que habían construido los portugueses, donde tenían ya almacenados los esclavos, encadenados todos para llevárselos. Destruyeron el fuerte y se terminó. Y fue una de las últimas grandes invasiones portuguesas. No hubo más, porque ya les tenían miedo, se daban cuenta que los guaraníes ya estaban en posesión de la pólvora la fabricaban con los elementos que encontraron en las tierras de las misiones. Y realmente este cuadro es una novedad, porque en los libros no aparece nunca cómo fue la batalla. El que describe la batalla es el padre Ruyer, pero tenía órdenes de no contar cómo fue. Entonces solamente muy cada tanto dice, sí, un hermano que fabricó unas piezas. Entonces juntando todos esos datos yo fui reconstruyendo, hice la investigación sobre la batalla en Mbororé. Y sobre esto, doctor, ¿existen verdaderamente documentos, cartas que explican la situación real? O sea, esto no es inventado. Mire,
no solo los jesuitas, todos se hicieron eco de esta batalla porque fue la más grande. Pelearon 4.000 hombres contra 4.000. Fue la batalla, por ejemplo, la batalla de Maipú, de San Martín, lucharon 4.000 patriotas contra 4.000 españoles. Ahora nos explica otro cuadro de la batalla de Mbororé. Acá están las balsas que forman como un cerco y están tirando con los cañones hechos de tacuaras, unas tacuaras grandes, y que disparaban entre 4 a 5 tiros sin reventar. Después se reventaban. Pero en este momento vemos cómo las canoas de los portugueses, cómo se hunden, miren cómo caen acá las piedras, cómo se hunden, y los portugueses a duras penas se salvan nadando para la costa. O sea que vemos la batalla. Acá están los jesuitas en la loma con su catalejo estudiando bien los detalles de esa batalla. En el cielo están las piedras que vuelan y caen desde altura, ¿se imaginan? Los portugueses no se esperaron nunca esto, lo que ha pasado acá. Y tal es así que volvieron a San Pablo contados con la mano, los dedos de la mano, los sobrevivientes bandeirantes. Los guaraníes encadenados esperando ser llevados a San Pablo. Ustedes ven que están encadenados, se sienten, nunca fueron esclavos, eran hombres libres y se sienten que están encadenados y quién sabe lo que los espera. Han muerto más de 150.000 guaraníes en las facendas de caña de azúcar allá de Río de Janeiro. Entonces, acá están esperando, se ve la tristeza de las caras, están encadenados. Hombres robustos, valientes, pero con su cadena. Doctor, usted estudió también la causa principal por la que ellos venían a robar esclavos justamente a los guaraníes. Dice, estos territorios no tienen oro como los cerros de Perú, tenían oro y la plata. Entonces, pero tienen la población que aprovechando esa población en las labores de campo, también se creó enormes riquezas. Y esa población eran los guaraníes, y acá están encadenados como los llevaban, y ellos cuidando justamente. Pero los guaraníes finalmente el Viernes Santo treparon la muralla y destruyeron los troncos de la empalizada. Acá ellos se están defendiendo desde la empalizada, pero el soldado, el guerrero guaraní, justamente guaraní, una de la etimología es que era guerrero, era muy valiente. Muy bien, estamos así entonces conversando con el doctor Darko. Ahora ver. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñandillarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando principalmente sobre los géneros literarios, decíamos, que aparece en el libro del Éxodo. Recordemos que el lenguaje y el género literario, en la medida en que nosotros entendemos, ciertamente que después también vamos a hacer una interpretación mucho más fácil y coherente también al mensaje. Decíamos que hay, por ejemplo, Cántico de Moisés. Bueno, cuando es un cántico se entiende que no es una simple forma narrativa, ¿verdad?, que podemos poseer. Después los textos narrativos suelen ser incorporados elementos legendarios, motivos particulares. En muchos casos, el registro de los hechos históricos está muy modificado por el paso del tiempo y su reinterpretación histórica. Después continuamos, otro de los elementos, ¿verdad? Hay relatos del Éxodo en que se presenta siempre como historia, ¿verdad? Y por eso se distinguen del cuento o de la fábula, porque se está presentando como si fuese una historia, ¿verdad?, que no pretenden tener conexión con la realidad. Grandes acontecimientos, como por ejemplo la zarza ardiente que arde sin consumirse, que es importante, porque está dentro del caracuy, del meollo, ¿verdad?, de este llamado y de esta vocación a Moisés, que arde sin consumirse. Las plagas y el cruce del mar son tantos otros como lo que estamos viendo, ¿verdad? Son narrados como hechos naturales y desprovistos de sorpresa para quienes los presencian. El texto no los considera una ruptura, ¿verdad?, de las coordenadas históricas, sino que hechos maravillosos obrados por Dios y que tiene absoluto dominio sobre los elementos de fenómenos de la naturaleza. Esto es también muy importante, ¿verdad?, porque estamos guardando dentro de los géneros literarios, y los géneros literarios utilizan de todo para transmitir su mensaje, y eso es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos lo de la zarza ardiente, y bueno, la zarza ardiente, ¿y cómo tenemos que entender? Algunas veces la gente como que quiere quedar en eso y decir, bueno, y ahí estaba ardiendo la zarza, y bueno, es un poco difícil eso, porque aquí es una experiencia más bien teológica, una experiencia antropológica también, si queremos decirlo así, pero es una experiencia en el fondo, ¿verdad?, muy religiosa, y de esa experiencia es que nosotros tenemos que ir mirando también. Entre los pasajes narrativos encontramos intercalados textos legales. Unas veces se trata de cláusula para cláusula, y por otras veces, ¿verdad?, estos son los apocadícticos, que expresan, ¿verdad?, orden clara y absoluta al estilo, por ejemplo, no matarás. Esa es una forma, ¿verdad?, apocalíptica. Otras veces, la formulación de casuística, es decir, presenta un caso particular y anuncia la sanción correspondiente. Por ejemplo, si un hombre golpea a su siervo, te dice, ¿verdad?,
Bueno, entonces ahí te da después la respuesta sucesiva. Entre los textos legales ocupa un lugar destacado el Decálogo. Vea la de 10 mandamientos, y este es un lugar muy destacado, ¿verdad? En el capítulo 19, cuando sube en el 20, tenemos ahí Dios que va escribiendo, ¿verdad? Estos son los 10 mandamientos, 21 en adelante. Y bueno, unas veces se trata de cláusulas apocalípticas que expresan una orden clara y absoluta al estilo de Noviembre. Y por lo tanto, todo esto, el no matarás, siempre seguirán siendo esas leyes apocalípticas que nos dicen, ¿verdad?, totalmente cómo se debe comportar el hombre. Por otras veces también tenemos las casuísticas, etc. Entre los textos legales ocupa un lugar destacado el Decálogo 29:30, que es una colección al grupo de distinto orden. Como género literario, el Decálogo tiene identidad propia por ser un conjunto de leyes breves, claras y de acción directa. Esta fórmula responde a un modelo que también se encuentra en otros pasajes del Antiguo Testamento, en la literatura extrabíblica. Los libros extrabíblicos, o sea, lo que nosotros muchas veces les llamamos los libros apócrifos, son aquellos que están, ¿verdad?, que existen, pero que no entraron dentro del canon, pero también tienen su influencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una gran sociedad, ¿verdad?, donde la influencia siempre entra, quiera o no quiera. Nadie vive en una forma totalmente fuera de esa realidad. Esta formulación responde a un modelo que también se encuentra en otros pasajes del Antiguo Testamento en la literatura extrabíblica. Los capítulos ahora que nosotros dedicamos, ¿verdad?, a la descripción, por ejemplo, del santuario, están en el capítulo 25 al 31, fíjense después un poco con más detención, ya llegaremos a estudiar después oportunamente. Son ejemplos del género instrucciones, que serán completadas en los capítulos donde se narra la efectiva construcción del santuario. En estos textos se detallan ciertos ritos litúrgicos, se describen las vestimentas de los sacerdotes, sus símbolos, se establece el tamaño del mobiliario o las formas de los utensilios necesarios para el culto. La cuidadosa descripción de un objeto ritual o de una vestimenta sacerdotal se debe al convencimiento de que así se expresa su carácter sagrado. Eso es lo importante, ¿verdad? Un género que abunda también mucho, ¿verdad?, aquí en el Pentateuco y que también está presente en el libro del Éxodo es el que se llama el de las genealogías, que nosotros ya hemos estudiado también. En la genealogía siempre te quiere asegurar y te quiere decir que esta situación o esta familia, esta persona, realmente es de pura sangre. Esta viene, ¿verdad?, desde allá, desde los inicios. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, ¿verdad?, mostrándote que esta no es absolutamente ninguna acción inventada o fabricada en el momento. Ellas no son entonces un mero registro de nombres, sino que aseguran la legitimidad de una determinada familia o persona, a fin de confirmar la propiedad de una marcada parcela o también de la tierra a través de los derechos sucesorios o la pertenencia al linaje sacerdotal. Y bueno, y así entonces es muy interesante, ¿verdad?, cómo se nos presentan estos elementos literarios para que nosotros podamos utilizar después. Estos son las famosas ciencias auxiliares, porque entendiendo de estas ciencias auxiliares después nosotros podemos comprender mejor y hacer una exégesis mejor, más profunda y al mismo tiempo después una aplicación para la vida. Entonces volvemos próximamente con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañé. Les imparto en el día de hoy la bendición del Señor.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por